Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados y diputadas de esta 14ª legislatura. En el marco de la conmemoración de un aniversario más del Día de nuestra bandera nacional, les digo, hoy como ayer, todo mexicano y mexicana que ama a nuestra patria tiene la obligación de combatir por la libertad, la soberanía, la independencia y la justicia social para el bienestar de nuestro querido pueblo. Compañeros, cuando subo a una tribuna no puedo evitar el reto de dirigir mis palabras a un público dormido y, más que eso, un pueblo ensombrecido por la indiferencia reinante que lleva como trasfondo el dinero. Nuestra política, nuestro ejercicio del poder político tiene un símbolo de peso que será difícil pero no imposible de erradicar en la conciencia de nuestros compatriotas. El presente en que vivimos está matizado de terror. Hoy más que nunca el mundo en que vivimos se convulsiona en una crisis monetaria mundial y en gobiernos que sucumben con paliativos para salvar lo que ya es un hecho, la crisis del capitalismo que intenta vender distractores que son más de lo mismo. El Estado Islámico es un crudo ejemplo. Ha tenido que salir a la luz una secta de terroristas asesinos para llamar la atención de los lectores internacionales que se escandalizan bajo decapitaciones, incineraciones y demás muertes bajo las más sórdidas formas nacientes de la racionalidad, entre comillas, humana. Vivimos bajo el terror que nos administra no una secta de fanáticos, sino los verdaderos dueños de nuestras conciencias, que somos nosotros mismos. Las torturas y los sacrificios humanos no se justifican, pero han existido a lo largo de la historia como un vergonzoso método de infundir temor, o en el mejor de los casos, bajo creencias mágico-religiosas para lograr un bienestar de vida, entre comillas. Por otra parte, las protestas de izquierda en España, la crisis política en Rusia y Ucrania, bajo la dominación geopolítica del petróleo que hoy nos gobierna y socava la soberanía económica de cualquier país del mundo. Los gobiernos legítimos que por vía pacífica o violenta toman el poder bajo una falsa democracia que, más que utopía, es hoy la principal herramienta de apoderamiento de unos pocos contra unos muchos. Los recortes al gasto público, que son el efecto de la ineficiencia del Estado mundial capitalista, el descaro de chupar su sangre, manutención de nuestras manos, mientras la religión se toma un respiro espiritual y nos estigmatiza con la vergüenza que nos asiste hoy para escapar de la mexicanización, entre comillas, que no se desea se expanda hacia otras fronteras. La cultura mexicana es un festín servido con orgullo sobre una red carpet gracias al nuevo distractor. Alejandro González Iñárritu y el maniatado orgullo mexicano, entre comillas. Nuestras fuentes periodísticas, repletas de júbilo, se lanzan a la batalla de la distracción citando las plegarias de un compatriota que ruega, entre comillas, por un mejor gobierno, entre comillas, mientras el PRI le contesta cínicamente: estamos construyendo un mejor gobierno, y es sabio el Papa cuando dice que no usemos a Dios para encubrir la injusticia. Nuestro México no es ese México que pisa sobre las alfombras rojas. Esa es una realidad que no es nuestra. Entendamos que lo que quieren con ese distractor es borrar la memoria histórica. Nuestro presente, compañeros, es el de una carpeta roja tinta en sangre que desea empolvarse. No permitamos el carpetazo sangriento o red folder. Nuestro gobierno no es firme, pisamos no sobre alfombras rojas, sino sobre un suelo blanco como pantano, y cuyo único color rojo son nuestros muertos hundidos en él, que aún esperan poder salir a la luz. Nuestro vecino del norte se maquilla bajo el crudo y sólido brazo económico
y en realidad la flexible política que nos muestra no es más que el cataclismo de una dirigencia política que se desmembra sedienta del neoliberalismo frente a un mundo que ha dejado de ser unipolar para convertirse en multipolar, y donde la ley que parece imperar es la de la desgastada competencia por el dominio económico mundial que se encuentra vacante de liderazgo. Recordemos que la caída del bloque socialista acabó con la existencia de un mundo bipolar caracterizado por la existencia de Estados Unidos de Norteamérica al frente del bloque capitalista y la ahora desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendía los ideales socialistas creados en aquel entonces una red de influencias guiada por ambos países. Con la caída de la URSS, con las políticas de reformas iniciadas por Mikhail Gorbachev, los Estados Unidos tomaron un mayor protagonismo y se instauró un mundo unipolar con sabor a Coca-Cola y la apertura de la llamada cortina de hierro a las influencias capitalistas. Luego vendría la carrera para alcanzar la escapada del rey yanqui, y donde las grandes potencias europeas se lanzaron hacia una estrategia de unificar sus economías y terminaron por usar la estrategia monetaria del euro, que dicho sea de paso, solo trajo consigo una crisis de la zona euro. Alemania y Francia y la reciente China y el pavor al dragón asiático nos llevó una política que ha dejado de ser unipolar y que ha tomado rumbos hacia contexto multipolar, donde Estados Unidos ya no tiene el poder político mundial, sino que este es el producto de una convergencia de políticas rapaces europeas y por otro lado de las economías emergentes. México, en ese contexto multipolar, es un claro ejemplo de la aceleración política y económica, donde sus poderes se encuentran sucumbidos bajo el gran capital, donde se pierde su horizonte del buen gobierno bajo el discurso de un mandatario y su gabinete que solo hace pedir no quedarnos en el estancamiento de un histórico crimen de Estado o narcoestado, y donde como una solución a la ingobernabilidad se propone el dejar atrás y no el dejar de hacer, que ya ha sido una redundancia a los capitales foráneos. Por tanto, nuestro país vive hoy su peor momento histórico, porque pretender aniquilar su historia con el crudo y con el cañón y el terrorismo de Estado. ¿Por qué escandalizarnos con el terrorismo del Estado Islámico cuando bebemos de un vino del terror más crudo y más sangriento y cuya única resaca es la de no estancarnos y dejar atrás el mal recuerdo? La realidad que nos asiste es la de un gobierno, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial que suenan los mismos acordes del terror y la de contar con un país acéfalo de su propio destino. Ante este escenario, no propugno el escepticismo, el desgano, el desconcierto, la apatía, la política, el anarquismo. Esos son muchos más dañinos a una sociedad marginada y estafada como la nuestra, donde el buen ciudadano solo ve en un político quien le viene a ofrecer la solución a sus problemas con prebendas y dinero. Por eso es que hay que votar al gusano que corroe nuestras entrañas. Por eso es que si aceptamos a los que nos compran el voto o permitimos cuánto me van a pagar por cuidar lo que es nuestro, seremos tan culpables como aquellos que asesinaron a nuestros jóvenes. Mereceremos al gobierno que tenemos. Compatriotas, la venta del voto, la apatía, el desgano implica tener un país homicida de su propio destino. Es permitirse las finanzas sobre las que hemos construido la patria. Es perder nuestras raíces y dejar que los dinosaurios de siempre se mofen de nuestras necesidades como de nosotros viven. Al pueblo lo que es el pueblo. Salgamos a votar y leamos la biografía de nuestros candidatos. Tratemos de vernos verdaderamente representados en ellos. No nos pongamos a la venta y la venda en los ojos, y no contribuyamos a un país basado en el conformismo y el crimen de Estado. Que nunca más vuelva a México la vergüenza de un país que nadie desea ser. No somos el México ensangrentado ni estancado bajo el peñanetismo. No somos un país que ruega por tener el gobierno que merece. Rogar es de cobardes y apáticos. Hagamos un México para los mexicanos. Debemos ser ejemplo y no vergüenza para el mundo. Construyamos una patria honesta y ella comienza por ti. Esta lucha es por ti. Es cuando.